Yo abro mi mente y abro mi corazón y abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para que mi Padre Jehová sea glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues la palabra de Dios, usted sabe ahí lo que dice en segunda de Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y toda la escritura dice que es útil para nosotros y tiene un propósito. Ahí nos habla que dice que es para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, pero el propósito de la palabra es que nosotros seamos perfeccionados, dice, a fin de que el hombre de Dios, y ahí es hombre de Dios y mujer de Dios, ahí no hace acepción, que todos seamos perfectos y que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Toda buena obra es todo aquello que nosotros hacemos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Eso es bien importante saberlo, porque eso nos dice a nosotros, mis hermanos, que no importa si nosotros leemos el Antiguo Testamento, lo que pasó en el Antiguo Testamento, o leemos lo que sucedió en el Nuevo Testamento, toda la palabra es útil para enseñarnos. Y en ese contexto, me gustaría que me acompañe, por favor, a Primera de Corintios capítulo 10. Y hoy vamos a recordar un poco acerca de cuál es la visión que Dios nos ha dado como hijos de Dios, como cristianos. Primera de Corintios capítulo 10 es un pasaje que a mí de verdad me confronta mucho, porque en primer lugar, cuando el apóstol Pablo inicia este pasaje, nos dice que no quiere que ignoremos esto que pasó con el pueblo de Israel. Y se recuerdan que hace unas semanas también vimos otro principio importante de que el Señor también decía: no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Lo vimos cuando estuvimos como unos 2 o 3 enseñanzas viendo el arrebatamiento. Y cuando hay que ponerle ojo a la palabra, cuando la palabra dice no quiero que ignoren, porque quiere decir que el Padre nos está hablando y nos está diciendo: esto es importante para ustedes, esto es vital para ustedes, para que alcancen la dimensión espiritual que yo he preparado para ustedes. Y entonces aquí en 1 Corintios capítulo 10 dice la palabra de Dios así. Vamos a leer varios versículos porque quiero resaltar algunos principios aquí. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren, dice, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí está hablando del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y nosotros somos Israel espiritual, ¿cuántos lo saben? Entonces esto es para nosotros. Nos dice: no quiero hermanos cristianos que ya fueron salvos de la paga del pecado, está diciendo, que ignoren esto, dice. Y después dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Bueno, ellos recibieron, aquí nos dice, ellos recibieron la salvación en Egipto por la sangre de Cristo. Luego fueron bautizados en agua y en Espíritu Santo. En la columna de nube y fuego fueron bautizados en Espíritu Santo, y cuando cruzaron el mar fueron bautizados en agua. Y después dice que todos se comenzaron a alimentar del mismo alimento espiritual. Y eso nos recuerda cómo somos nosotros, ¿verdad? Si usted ya fue bautizado en agua y fuego, espero que ya tenga los 2 bautismos, y hoy se está alimentando también de ese alimento espiritual. En aquel entonces era el maná, pero ese maná era un componente especial que Dios hizo para ellos, para que sustentara sus cuerpos, pero también para que sustentara todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Era un alimento del cielo.
que Dios les había enviado especial. Pero sigamos, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca, ¿quién era? Dice, era Cristo. Y nosotros venimos también a las aguas del Señor, las aguas de su espíritu, las aguas de su palabra, y bebemos de esa bebida espiritual. Entonces estamos igual que el pueblo de Israel. Sin embargo, aquí viene el primer pero, ¿verdad? Versículo 5 dice, pero, siempre pongámosle oído a eso, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, pero, dice, de la mayoría de ellos, se los estoy poniendo en nuestro castellano, ¿verdad? No se agradó Dios, dice. Por lo cual, ¿qué pasó con ellos? Quedaron postrados en el desierto. O sea, no llegaron a donde Dios les habría preparado camino para llegar. Y usted y yo, hoy, adivine dónde estamos. Estamos en el desierto. Estamos en el desierto, y en este desierto que es nosotros le llamamos el discipulado, porque es donde ya dejamos de ser niños y empezamos a crecer. Y empezamos a crecer con el propósito de llegar a tener la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Este proceso nosotros le llamamos el discipulado, pero es un proceso de transformación, es un proceso de crecimiento donde Dios quiere para nosotros que nosotros alcancemos una dimensión, que es la dimensión del reino de Dios. A ellos les había dicho que iban a llegar a Canaán. Y dice que de la mayoría de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Y por eso es importante para nosotros, porque estamos corriendo nosotros el peligro, mis hermanos, de que si no tenemos entendimiento de cuál es la visión que Dios nos ha dado para nuestro caminar cristiano, nosotros podemos quedarnos a medio camino igual que ellos, quedarnos en el desierto igual que ellos. Y dice, y sabe que la palabra nos advierte, y nos advierte 2 veces, y en boca de 2 o 3 testigos conste toda cosa. En la primera vez dice en el versículo 6, mas estas cosas, o sea, lo que les pasó a ellos, sucedieron como ejemplo ¿para quién? Para nosotros, dice. Para que no, aquí nos da una lista y hoy vamos a analizar un poquito acerca de esa lista. Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, póngale atención a eso, comida y bebida, recalco eso, y se levantó a jugar. Después dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? 23,000. Otra cosa dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron ¿por quién? Por el destructor. Y aquí nos vuelve a decir en el versículo 11, dice, y estas cosas nos recalca el apóstol Pablo, les acontecieron como ejemplo. Nos dejó Dios un ejemplo. Y estas cosas, y están escritas para amonestarnos a quienes, a nosotros, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a nosotros. Y termina con esta frase, hasta ahí vamos a llegar, dice, así que el que piensa que está firme, aquel que se siente campeón ahorita, ¿verdad? Yo sí estoy haciendo mi parte, mire que no caiga. No nos sintamos campeones, porque ese fue el problema del pueblo de Israel. El pueblo de Israel durante toda su travesía en el desierto fueron soberbios, fueron rebeldes y nunca apreciaron el plan de Dios, el plan que Dios había trazado para las vidas de ellos. Aquí nos habla de varias cosas, 5 cosas encontré yo que nos habla que hicieron que el pueblo de Israel
no pudiera llegar a su meta, no pudiera llegar a esa meta que el Padre les había puesto. La primera es la codicia. Ahí lo leímos, ¿verdad? La codicia. Y la codicia, me puse a buscar ahí, todos los conceptos que les voy a dar están en la concordancia de Strong. La codicia es poner el corazón en otras cosas antes que en Dios. Significa anhelar otras cosas, ansiar otras cosas, desear otras cosas con pasión. También significa un ardor en uno, ¿verdad? Por otras cosas. Por eso es que se refiere muchas veces también a pasiones que hay en nosotros, pero que van en contra de Dios. Y miren, Dios en todas las jornadas que llevó al pueblo de Israel por el desierto, Dios estuvo probando el corazón de ellos, probando qué tanto ellos lo anhelaban a Él, pero ellos siempre su enfoque fue en las cosas materiales. Desde el día que salieron, solo pensaban en el agua natural, solo pensaban en la comida natural, solo pensaban en cosas de esta tierra. Y Dios tenía un propósito, porque Dios les había dado una visión, y eso es lo importante, mis hermanos, que hoy tenemos nosotros que aprender de ellos, porque Dios les dio una visión. En Éxodo 3:8, si me lo pueden poner ahí, Dios les dijo que Él los iba a sacar de una tierra de esclavitud, de una tierra de trabajos pesados, y que los iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Esa es la visión que Dios le dio al pueblo de Israel. O sea que ellos tenían que enfocarse, mis hermanos, en que cuando llegaran allá a esa dimensión de Canaán, ellos ahí iban a tener reposo, iban a tener abundancia, porque esa era la promesa. Y dice, una tierra buena y ancha que fluye leche y miel. El asunto es que ellos querían la leche y la miel en el desierto y no era el tiempo todavía. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, porque queremos que de la noche a la mañana se forme esa dimensión del reino de Dios en nosotros, esa vida del reino de Dios en nosotros. Pero eso no es de la noche a la mañana. Dios tiene un propósito, Dios tiene un proceso que quiere hacer en nosotros, con el cual Él nos va a ir liberando y sanando. Recordémonos que el pueblo de Israel venía de Egipto, como dice ahí, de ser esclavos. Y ellos venían cargados con muchas cosas, venían cargados con amargura, venían cargados con falta de gratitud, venían cargados con idolatría. Porque en el libro de los Hechos dice que ellos llevaban ya su propio tabernáculo. ¿Cuántos sabían que ellos ya llevaban un tabernáculo? Y no era el tabernáculo de Moisés. Dice que ellos llevaban el tabernáculo de Moloc. Era un dios pagano. Ese Moloc era aquel al que le iban a ofrendar niños. Hechos 7:43, si me lo pueden poner. Dice que ellos llevaban ese tabernáculo. Ellos ya llevaban un tabernáculo hecho. Y Dios tenía que sacarles del corazón ese tabernáculo. Mire, ahí dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc, dice, y también llevaban la estrella de vuestro dios Renfán, dice, figuras que os hicisteis para adorarlas. Cuando ellos salieron de Egipto, ya llevaban sus propios dioses. Y así llegamos nosotros. Cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, nosotros llevamos nuestro montón de dioses también, ¿verdad? Él nos libera, nos salva de la paga del pecado, pero así venimos nosotros cargados con un montón de cosas que traemos del mundo, ¿verdad? Todos nuestros tiliches, como dicen. Traemos todo y venimos cargados. Pero por eso es que Dios tiene preparado este desierto, este discipulado, porque en ese desierto es donde Dios nos quiere liberar, nos quiere sanar el corazón, nos quiere despojar de todos esos dioses. Pero para eso nosotros tenemos que disponer nuestro corazón. Y eso es lo que Dios no encontró en el pueblo de Israel, una disposición a renunciar a todas esas cosas. Entonces ellos estaban codiciando, dice, estaban anhelando cosas que no era el tiempo todavía para Dios. ¿Qué otra cosa dice que tenía el pueblo de Israel? Tenía idolatría
Es eso del dios Renfán. Y la idolatría, que es adorar a algo. Y eso ya, miren, la idolatría ya no solo se limita a amar a algo, sino a adorar, a postrarse, a rendirse, a servir a algo. Y muchas veces nosotros seguimos siendo esclavos del mundo, aún ya siendo salvos de la paga del pecado. Todavía hay cosas del mundo que nos esclavizan. Y ellos entonces, su mente estaba enfocada en idolatrar todo lo terrenal. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Y por eso es que ahí dice, ¿verdad?, que ellos estaban enfocados. Y cuando nos habla ahí de que cayeron en idolatría y fornicaron, dice que se sentaban a comer y a beber. Su enfoque estaba en la comida y en la bebida y en las cosas materiales. Cuando Dios nos dice que nosotros no debemos de tener nuestro corazón en esas cosas, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas Dios nos las va a dar, pues, porque Él sabe que necesitamos también la comida y la bebida, pero no enfocarnos en eso. ¿Qué otra cosa tenía el pueblo de Israel? Dice fornicación. ¿Y sabe qué significa la palabra fornicación? Vaya a verlo a la concordancia de Strong. Significa prostituirse, venderse uno a las cosas de este mundo, darse uno a cambio de las riquezas. Ese es el amor a las riquezas, es el espíritu de Mamón, que yo vendo mi corazón, vendo mi alma a las cosas de este mundo con tal de tener riquezas, con tal de tener lo que mi corazón malvado como está, ¿verdad? Según Marcos 7 del 21 al 23, lo que mi corazón anhela, eso es a lo que le quiero dar yo rienda suelta, y estoy dispuesto a venderme para recibir todas las riquezas que sean necesarias. Mire, se los estoy poniendo de una manera muy tremenda, pues yo sé que algunos de aquí ya hemos avanzado y estamos trabajando en eso, pero la condición del corazón así es, y por eso es que el Señor nos dice, las cosas que les pasaron a ellos, ustedes tómenlas como ejemplo, porque eso lo tenemos en el corazón también nosotros. ¿Qué otra cosa decía? Que tentaron al Señor. ¿Y sabe qué significa tentar? Significa probar a Dios. Significa objetar las decisiones de Dios. Y también significa desafiar a Dios. Y eso sí quiero que lo veamos por cómo lo tentaron. Éxodo capítulo 17, versículo 7. Y esto fue cuando el pueblo se puso ahí a altercar con Moisés, ¿verdad? Porque no tenían qué comer y casi que linchaban a Moisés. Hasta Moisés se fue a quejar con Dios y le fue a decir, mira, estos me van a apedrear de aquí por todo lo que está pasando. Y dice que Moisés llamó a aquel lugar Masá y Meribá, que significa rencilla. Dice, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, y se lo voy a decir así como yo lo oigo que lo dijeron, bueno, ¿está Dios con nosotros, sí o no? Así, con esa actitud lo dijeron. Porque si lo leemos así suavecito, no se oye como es, pero realmente aquí lo que hicieron ellos fue desafiar a Dios. Desafiar a Dios diciendo, bueno, ¿y no que nos ibas a llevar a un lugar que fluye leche y miel, pues? Y nos tienes aquí pasando hambre, nos tienes aquí sufriendo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no solo esta vez lo hicieron, porque si usted me acompaña, vámonos a ir rapidito a Números 14, 20. Mire, Dios ya se había cansado del pueblo. Dios dispuso que ellos ya no iban a entrar a la tierra. Y Moisés intercediendo, Señor, por favor, perdónalos. Y entonces miren lo que dice el Señor en 14:20. Dice, entonces Jehová dijo, yo he perdonado al pueblo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, le dijo a Moisés. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Miren contra qué estaba haciendo la promesa. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, porque no habían llegado a Canaán, y me han tentado ya, ¿cuántas veces dice? 10 veces se pusieron a desafiar a Dios. 10 veces dice, y no han oído mi voz,
Entonces dice el Señor, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, vuelve a repetir, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero había un remanente y ese remanente somos usted y yo, amén. Debemos anhelar, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, él sí dispuso su corazón, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Por eso es que la Biblia dice allá en 1 Corintios 10, de los más de ellos no se agradó Dios, porque hubo un remanente de 4, entre ellos Caleb, que sí agradaron a Dios, que sí tuvieron la visión, que no perdieron la visión de a dónde los iba a llevar el Señor, y sabían que aunque estuvieran pasando valle de sombra, de muerte, como decía el rey David, en el desierto, un día ellos iban a llegar a experimentar el reposo que Dios había preparado para ellos en esa tierra. Tentaron a Dios. Y lo último que dice ahí es que fueron murmuradores. Y esa palabra murmuración, ¿sabe qué significa? Significa rezongar. Esa palabra rezongar es hablar entre dientes, ¿verdad? Para que medio me oigan. Es que... Y rezongar denota rebelión, rebeldía, rebelarse contra la autoridad. ¿Contra la autoridad de quién? La autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque toda la autoridad ha sido puesta por Dios. Autoridades espirituales, naturales. El policía que está ahí dándole vía a usted, ¿verdad? Que le dicen no se meta ahí y le está dirigiendo. Tiene autoridad. Y aunque se la dio al alcalde o quien se lo haya dado, Dios lo puso ahí. Y es autoridad. Así dice la palabra. Pero no vamos a entrar a ver eso porque es bastante, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa es? Gestos de desaprobación. Hasta con una mirada uno demuestra, ¿verdad? Que no está contento con lo que la autoridad decidió. Eso es, y todas esas cosas, mis hermanos, que vemos aquí, esos 5 puntos que dice 1 Corintios 10, que descalificaron a Israel para entrar a la tierra prometida. Si usted va y la revisa en Marcos de 7, 21 al 23, ahí están contenidas esas 5 cosas, porque es la naturaleza de nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, el ejemplo que nos deja Israel a nosotros es de un pueblo que perdió la visión, que por estar enfocados, puesto los ojos en las cosas naturales, puesto los ojos en esta tierra, se perdieron la bendición de llegar a la tierra que Dios había preparado para ellos, a una tierra que había prometido Dios más de 430 años antes. En tiempos de Abraham le había dicho, yo voy a darle a ese pueblo la tierra del cananeo, del fereceo, del ceneceo, de todas esas 10 naciones que usted ha estado estudiando, los que están estudiando el curso de las 10 naciones. Dios le hizo esa promesa a Abraham y la promesa era para el pueblo que salió de Egipto. Para ellos era la promesa. Y ese era el propósito de Dios. ¿O usted cree que Dios quería llevarlos a tener 40 años ahí caminando sin llegar? No, Él quería llevarlos rápido, pero todo dependía de cómo ellos fueran dejando que Dios renovara su mente, renovara su corazón, liberara su corazón de todos los ídolos que ellos llevaban, ídolos naturales, pero también ídolos internos que ellos llevaban en su corazón. El desierto entonces era una preparación para ellos, pero ellos perdieron la visión. No tuvieron sus ojos puestos allá en el galardón, como dice el apóstol Pablo que debemos tener nosotros. Sus ojos no estaban puestos en Canaán, sus ojos estaban puestos en las cosas que en ese momento, en el hoy, no en lo que Dios tiene preparado. Y sabe que una cosa que la palabra de Dios dice en Proverbios 29, 18, si me lo puede poner ahí, dice sin profecía, y esa palabra profecía es visión. Dice, sin visión el pueblo se desenfrena.
O sea, si no tenemos visión, mis hermanos, si no ponemos nuestros ojos en la visión que Dios nos ha puesto a nosotros, nos vamos a desenfrenar. Y fui a buscar qué significa esa palabra desenfrenar. ¿Y sabe qué significa? Mire, pues, significa aflojar. O sea, empezamos a aflojar nuestra vida espiritual. Significa exponerse. Si no tengo visión, me expongo, mis hermanos, a quedarme postrado en el desierto. Significa descubrirse o desnudarse. Ese andar uno sin la protección de Dios. Significa menospreciar. Significa también disminuir y significa volver, pero no volver en el buen sentido, como es arrepentirse, ¿verdad? Arrepentirse quiere decir volver, pero es volverse al Padre. No, ellos es volver. Ellos querían volver a Egipto, querían regresar a Egipto. En varias ocasiones le dijeron a Moisés, mira, incluso cuando estuvieron en Cádiz, que fue en donde ya Dios los cortó, les dijo, no, vamos a nombrar otros jefes, ya no queremos a Moisés, vamos a nombrar otros capitanes y nos vamos a regresar a Egipto. Imagínense, ¿qué les podía esperar de regreso en Egipto? Para empezar, ya se habían muerto los egipcios, todos en el mar, ¿va? Pero como no me quedé solo con ver en Strong, ¿sabe qué significa desenfrenar también? Significa quitarle los frenos a un caballo o a una carreta de caballo. Se puede imaginar eso, ¿va? Aquello que agarra una velocidad y se va desbocada la carreta, ¿verdad? Hasta llegar a un barranco y se va a destrozar. Es algo que es sin moderación, sin control, ¿verdad? Sin freno. Entonces dice, sin visión, el pueblo se desenfrena. Y fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Éxodo 32, del 25 al 26, mire lo que dice. Esto fue cuando ellos hicieron el becerro de oro. Cuando ellos se hicieron el becerro de oro, Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. Pero ¿sabe por qué Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley? Porque ellos no quisieron oír la voz de Dios. En Éxodo 20 Dios les quiso hablar a todo el pueblo, no solo a Moisés. ¿Y sabe qué dijeron los bonitos? Le dijeron a Moisés, ¿sabes qué? Nos da miedo, nos vamos a morir al oír la voz de Dios mejor. Y imagínense si Dios lo que quería era darles vida. Pero nos vamos a morir mejor. ¿Sabes qué? Mejor habla tú con Dios. Que Él te diga lo que nosotros tenemos que hacer. Tú nos lo decís a nosotros y nosotros vamos a hacer todo lo que Dios diga. No quisieron oír la voz de Dios. Y eso trajo como consecuencia, porque oír la voz de Dios nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Oír la voz de Dios nos da el norte hacia donde Dios quiere que vayamos. Y es el plan de Dios, es la voluntad de Dios que aprendamos a escuchar su voz. Él mismo lo dijo. Les hizo una promesa en el llamado. Les dijo, si ustedes oyen mi voz y guardan mis mandamientos, les dijo, usted ya sabe, no tengo ahí el pasaje, pero ustedes van a ser mi especial tesoro, les dijo. Y también van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Miren qué llamado tan tremendo el que Dios le hizo al pueblo de Israel. Pero los bonitos no quisieron oír la voz de Dios. Y entonces, como no oyeron la voz de Dios, no tuvieron la visión que Dios tenía para ellos. Y entonces, ¿qué dice aquí? Cuando bajó Moisés con las tablas de la ley, dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿qué? Desenfrenado. Miren, por falta de visión el pueblo se desenfrena, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y tuvo que hacerles un llamado. Y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Desde ahí empezó la descalificación, mis hermanos, porque él quería que todo el pueblo fuera un reino de sacerdotes y gente santa, ¿sí o no? Y que todo el pueblo fuera su especial tesoro. Pero aquí empezó la limpieza y 11 tribus quedaron descalificadas para ser sacerdotes. ¿Y sabe qué es la cosa? Ellos perdieron la visión, se quedaron postrados, no alcanzaron el propósito de Dios, ni siquiera llegaron a alcanzar tener por lo menos
un arrepentimiento genuino. ¿Y sabe cuál es el problema del pueblo de Israel realmente? Que ellos siempre vieron, y por eso les decía al principio, lo que ellos tuvieron fue una soberbia tremenda, porque ellos siempre, por las actitudes que vemos en todas las jornadas, ellos siempre vieron a Dios como alguien que tenía que hacer lo que ellos querían. Ellos querían que Dios fuera su sirviente, porque cada reclamo que le hacían a Moisés: no tenemos que comer, no tenemos que tomar, aquí hay mucho calor, aquí no sé qué, y todos los reclamos que le hacían a Moisés era como: anda a decirle a Dios que nos tiene que cumplir nuestros deseos. Y esa es la actitud que descalifica, mis hermanos, porque nosotros tenemos que reconocer que Dios es Dios con y sin nosotros, como nos han enseñado, y que nosotros somos siervos de Él. Tenemos, mire, la visión también se enfoca, mis hermanos, en que nosotros veamos nuestra condición y la condición de Dios. Nosotros no somos nada delante de su presencia. Ellos vieron las maravillas. Por eso es que aquí decía en Números el Señor, ¿verdad? Yo les he enseñado mis maravillas desde Egipto, desde que salieron de Egipto, pero no han querido obedecer. ¿Por qué? Porque la actitud de ellos era la actitud de: no, Dios tiene que hacer lo que yo quiero. Dios me tiene que dar lo que yo le pido. Todo se tiene que hacer como yo quiero, cuando yo quiero, en el lugar que yo quiero. Ellos estaban en el lugar equivocado para pedir las cosas que estaban pidiendo, en el tiempo equivocado para pedir lo que estaban pidiendo. Y no era la forma como lo estaban pidiendo tampoco. Entonces por eso quedaron postrados. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos también una visión, la visión de Dios para nosotros. Y aquí es donde ya lo del pueblo de Israel se tiene que hacer vida para nosotros. ¿Cuál es la visión que Dios nos ha dado? Así como le dijo al pueblo de Israel: los voy a sacar de Egipto, de esa tierra de esclavitud, y los voy a llevar a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, pero tienen que pasar un desierto. Así el Señor nos dice a nosotros: yo te quiero sacar del mundo, también quiero sacar al mundo de tu corazón, y te quiero llevar a la dimensión del reino de Dios. Te quiero llevar a la dimensión de la perfección, ese supremo llamado. Esa es la visión que Dios nos da, que lleguemos a la dimensión del reino de Dios, y todavía Jesús nos la puso más clara: sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la visión que Dios nos ha dado a nosotros. Es más, acompáñenme por favor a Lucas capítulo 12, versículo 32. Mire lo que dice ahí. Aquí nos está hablando el Señor Jesucristo a nosotros, porque si usted tiene Biblia ahí y tiene letras en rojo, está en rojo. Y Jesús dice: no teman, manada pequeña, el remanente, que esperemos que seamos de esa manada. Dice: porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. La visión que Dios tiene es darnos el reino, no solo que lo veamos, sino que lo heredemos, que lo poseamos, que lo conquistemos. Pero ¿sabe una cosa? Dice que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos, los valientes, arrebatan el reino de Dios. ¿Y cuál es el valor que se necesita? El valor que se necesita es primero enfocarnos en la visión. Como dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, dice: puesto que tenemos tal nube de testigos, refiriéndose a todos aquellos que en el pasado se murieron viendo, atendiendo, poniendo sus ojos en esa visión. Ahí habla desde Abel hasta los profetas. Todos los hombres y mujeres que tuvieron sus ojos puestos en la visión, y ellos fueron constituidos testigos. Por eso póngame ahí Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y como ellos tuvieron esa visión, ellos se constituyeron en testigos.
no necesariamente quiere decir que nos estén viendo ahorita. No, ellos dejaron un testimonio, mis hermanos, un testimonio claro para nosotros de que sí se puede vivir teniendo la visión de Dios, esperando alcanzar la visión de Dios. Y dice, por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, tantos testimonios que ellos dejaron, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué más dice en el siguiente? Puestos los ojos, puesta tu visión, puestos tus ojos ¿en quién? En Jesús, el que inició la obra y el que va a concluir la obra, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire, Jesús también tuvo esa visión, y así como el pueblo de Israel tuvo obstáculos, Jesús también tuvo la visión. La visión era llegar a la cruz, y tuvo oposición. Principalmente se recuerdan en el desierto. Cuando él fue al desierto, ahí se le apareció Satanás y lo quiso hacer caer, lo quiso hacer titubear. Y si Satanás tuvo el valor, mis hermanos, para plantársele a Jesús, para hacerlo perder la visión de llegar a la cruz, y se recuerdan que le ofreció riquezas, todos los reinos de esta tierra. Tuvo el valor. ¿Tú crees que no va a tener el valor de ofrecértelo a ti? Por supuesto. Nosotros estamos en el desierto igual que Jesús, estamos en el desierto igual que Israel, estamos en el desierto como estuvo Abraham también. Y ahí va a venir el tentador para hacernos caer en todas esas 5 cosas que el pueblo de Israel cayó, y que reneguemos de la voluntad de Dios, que lo tentemos, que codiciemos otras cosas, que forniquemos, como decía ahí. Pero depende de nosotros y de que tengamos puestos los ojos en Jesús, que tengamos puestos los ojos en la visión que Dios nos dio, la visión del reino de Dios, la visión de ser perfectos, la visión de ser santos, la visión de ser misericordiosos como nuestro Padre lo es. Si tenemos nuestra visión puesta ahí, créame, mis hermanos, no nos vamos a quedar postrados, porque Dios se va a agradar de nosotros. Así como se agradó de Caleb, se va a agradar de nosotros, y él va a decir, así como dijo de Caleb, ciertamente lo meteré en la tierra prometida. Si tú te dispones, él va a decir, ciertamente voy a meter a este hijo mío en la dimensión del reino de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Puesto los ojos en Cristo, puesto los ojos en Jesús. Pero para tener una buena visión tenemos que quitarnos toda la ceguera, ¿verdad? Porque si nuestros ojos están llenos de tinieblas, no vamos a poder ver ese propósito de Dios. Y vamos a leer una última cita. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3. ¿Cuántos saben que estamos en la iglesia de la Odisea? En la dispensación de la iglesia de la Odisea. Y mire lo que le dice aquí, hablándonos a nosotros, como diría del pueblo de Israel, que yo les decía, el pueblo de Israel estaba lleno de soberbia, lleno de altivez, pensando que Dios estaba para servirles a ellos. Y mire, y es lo mismo que está pasando hoy en esta dimensión, mis hermanos, en esta dispensación, perdón, era la palabra. Y dice, porque tú dices, le está diciendo a la iglesia de hoy, mire pues, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire todo lo que dice la iglesia de ella misma. Pero el Señor le dice, no, estás ciego, tú no miras. Y él dice, y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y se recuerdan que una de las cosas que significa de ser desenfrenado es estar desnudo, descubierto. Y entonces, pero aquí nos da el Señor la solución, y ahí es a donde quiero aterrizar. Y dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, con nuestro tiempo invirtiéndolo en su palabra,
en comunión con Él. Y dice, para que seas rico de verdad, porque no eres rico. Y que también trabajes en vestiduras blancas. ¿Sabe que estas palabras vestiduras blancas aquí no es la de estole, la del atrio? Habla de las gimatión, que son las vestiduras del lugar santo. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Pero mire, aquí al final, para nuestros ojos, dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y ese colirio para nuestros ojos, ¿usted sabe qué es? La sangre del Señor Jesucristo, aplicándola a nuestros ojos para que no nos perdamos como el pueblo de Israel, para que no perdamos la visión como la perdió el pueblo de Israel. Dios nos ha dejado ese recurso tan poderoso, aunado a las aguas de su palabra y al fuego santificador del Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos? Miren, Dios nos ha equipado y Él va con nosotros. Así es que hoy es día de que le pidamos al Señor que limpie nuestros ojos, que aplique esa sangre. Póngase de pie un momento y vamos a pedirle al Señor que Él limpie nuestros ojos, que si hay algo que ha estado estorbando esa visión, algo que nos ha estado estorbando el estar enfocados, mis hermanos, que nuestros ojos estén puestos en Cristo. Al final de cuentas, cuando dice puesto los ojos en Cristo, es puesto los ojos en la meta, que es llegar a tener la estatura del varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso dice puesto los ojos en Cristo, puesto los ojos en Jesucristo, para que alcancemos esa meta. Así es que cierre sus ojos y ahí hable con el Señor. Y vamos a pedirle al Señor que esa provisión de sangre, agua y fuego traiga para nosotros liberación de toda ceguera espiritual. Padre nuestro, Padre Santo, estamos en este lugar, Señor. En primer lugar, agradecidos, Padre, porque tu palabra tú siempre la envías para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos si es que nos hemos desviado, Señor, y para darnos la instrucción necesaria, Padre, para que sigamos en este camino. No nos salgamos del camino, Señor, como ciegos, sino que vayamos en este camino, porque sabemos que tu propósito es llevarnos de regreso a la dimensión del reino de Dios. Padre, despeja nuestros ojos. Quita, Señor, toda tela, todo velo que haya en nuestros ojos, Señor. Y Señor Jesucristo, te pedimos que apliques la sangre que brotó de tus ojos cuando te golpearon, cuando destrozaron tus ojos a golpes. Apliques esa sangre, Señor, en nuestros ojos y hagamos algo por fe. Pon tus manos en tus ojos naturales, pero estamos orando también que sean abiertos nuestros ojos espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que sea aplicada la sangre de Cristo Jesús a nuestros ojos espirituales, para que podamos tener, Señor, la visión correcta, no una visión distorsionada del camino, una visión correcta, y podamos llegar, Señor. No quedemos nosotros en el camino, no nos quedemos en el desierto, sino que lleguemos, Padre, a la meta. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido porque cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que están viendo esta transmisión en línea, Padre Santo, reciban la vista, se caiga toda escama, todo velo, toda nube que haya en los ojos, Señor, que no nos permite ver bien la visión que tú nos has dado. Padre, seamos liberados y sanados, Padre, de toda ceguera espiritual, porque sabemos, Padre, lo importante que es que nosotros veamos, Señor,
veamos claramente, Señor, el camino de regreso a nuestra casa. Padre, disponemos nuestro corazón, te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que hemos fallado, Señor. Tal vez hemos cometido los mismos errores que el pueblo de Israel. Tal vez hemos codiciado, Señor. Tal vez nos hemos enfocado en otras cosas que no son las que tú nos has pedido, Señor, en las que nos enfoquemos, Padre. Pero te pedimos perdón, sabiendo, Señor, que está escrito que tú cambias los tiempos, das nuevas oportunidades y restauras lo que pasó. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, para que de aquí en adelante nosotros, nuestra visión esté puesta, Señor, en la meta. No nos desenfoquemos. Aún todo lo que hagamos, Señor, en lo natural, en esta tierra, sea con un enfoque, Señor, a lo celestial, con un enfoque a lo eterno, Padre Santo. Sabemos que estamos en esta tierra y todavía hay cosas que tenemos que hacer así, aquí, Señor. Pero, Padre, que nuestro enfoque siempre sea lo eterno, agradarte a ti en cada cosa que hacemos en nuestra vida cotidiana. Padre, gracias te damos. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Padre, y te ruego, Padre, que abras los ojos de su entendimiento, Señor, para que puedan adoptar esta visión, la visión tuya, Señor, que tú nos has dejado, esa visión de trascendencia eterna. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Y vamos a adorar al Señor un momento. Gracias, Jesús. Rabasaya, Rabacaya. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que nos has dado esta mañana, Padre. Gracias, Señor, porque verdaderamente nos confronta, nos redarguye, Señor. Y queremos honrarte, Padre. Queremos bendecirte, Señor, con nuestra obediencia. Ayúdanos, Señor. Quita de nosotros toda soberbia. Quita de nosotros toda altivez, todo orgullo, Señor. Todo aquello, Señor, que nos hace sentirnos dignos de algo. Pero sabemos, Padre, y reconocemos que el único digno eres tú. Gracias te damos, Padre. Que esa palabra, Señor, quede en nuestro corazón, que esa visión quede arraigada en nuestro corazón, Señor, y que no nos perdamos, que no perdamos la visión, Padre. Siempre estemos enfocados en servirte, en honrarte, en agradarte solo a ti, no importando las circunstancias que vengan para cada uno de nosotros, porque tú eres lo más importante, Señor. Tú eres el único, Señor, importante. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Despedimos a los hermanos que están en línea y nos quedamos acá. Démosle un fuerte aplauso al Señor.